Hay cosas que tenía en Europa todos los días y nunca pensaba que las iba a extrañar, hasta que me fui a vivir a Uruguay. ¿Cómo ando? Yo me llamo Artem, soy de Ucrania, pero los últimos años vivía en Europa, hasta que hace 8 meses nos vinimos con mi familia a Uruguay. Y si ya conoces mi contenido, sabes que yo este cambio lo veo de manera muy positiva. De hecho, estoy totalmente enamorado de Uruguay, pero siendo sincero, hay cosas que extraño, cosas que en Europa son normales y acá son un lujo o directamente no existen. Así que pónganse cómodos porque hoy les voy a contar esas cosas de Europa que extraño. Antes que nada, tengan en cuenta algo muy importante. Todo lo que voy a decir en este video es completamente subjetivo. En mi experiencia, mis sensaciones y mi forma de ver las cosas. Es muy probable que la tuya será distinta y está perfecto que sea así. No intento ser objetivo ni dar una verdad absoluta. Solo intento compartir lo que viví. Y también aprovecho para decirles rápido. Hace poco activé la opción de membresías en mi canal. Si les gusta el contenido y quieren apoyarlo un poco más, lo pueden hacer desde el botón que aparece ahí abajo de mi canal. Se los agradezco muchísimo. Y ahora sí, vamos con el video. Arrancamos con algo que noté desde literalmente el primer momento que llegué acá. La disponibilidad de los productos, especialmente de los productos europeos, a los que yo estaba muy acostumbrado. Acá la verdad que deja bastante para desear. En general los precios nos parecieron altos prácticamente en todo y tuvimos que dejar de usar muchas cosas que en Europa eran parte de nuestro día a día. Acá o eran muy difíciles de conseguir o directamente no existían. Por ejemplo, en Europa estábamos muy acostumbrados a comprar por Amazon o AliExpress. Y estos dos servicios no están presentes en Uruguay. Está Mercado Libre, sí, pero el catálogo no tiene nada que ver con el de Europa. Y muchas veces el envío sale más caro que el producto propio. También existe Tienda Mía, que ayuda bastante, pero tiene muchísimas limitaciones. Y los tiempos de entregas pueden ser de semanas o incluso meses. Si hablamos de tiendas físicas, sí, hay muchas, pero los precios suelen ser bastante altos y la variedad no tan amplia como en Europa. Donde más noté este cambio fue en la comida, la ropa y los productos de cuidado personal y de medicina. Así que vamos con eso. Cuando un extranjero entra por primera vez a un supermercado de Uruguay, muchas veces se sorprende con los precios de marcas y productos que ya conoce. Muchas marcas europeas acá son bastante más caras. Por ejemplo, yo soy muy fan de las Pringles. En España costaban alrededor de 3 euros y acá están cerca de 210 pesos, que son unos 4 euros y 50 céntimos. O una Milka, que puede costar bastante más que en España. Igual, también hay algo positivo. Hay productos locales muy buenos y más accesibles, justamente porque no tienen ese alto costo de importación. Y esto hace que también cambien tus hábitos. Por ejemplo, nosotros dejamos de comer tanto pollo y empezamos a comer más carne de vaca o cerdo, que son más accesibles y de mejor calidad acá. O directamente dejamos de comprar pescado porque es mucho más caro que en Europa. Y como nos encanta la comida japonesa, eso fue un golpe duro. Con frutas y verduras pasa algo parecido, son muy caros en los supermercados. Pero descubrimos las ferias, donde son mucho más baratas y de mucho mejor calidad. En Uruguay, por la ubicación y por los costos de importación, las tiendas de marcas internacionales tienen menos variedad y precios súper elevados. Por ejemplo, en tiendas como Nike o Adidas, el catálogo es ultra limitado. Yo esto lo noto muchísimo porque juego al básquetbol y necesito zapatillas regularmente. Y acá conseguir buenas zapatillas es imposible porque hay súper poca variedad y lo que hay vale el cuádruple del precio normal. Las opciones terminan siendo o pedir por Tienda Mía o comprar en tiendas privadas que importan desde Estados Unidos y por eso los precios los suben muchísimo. Además, en Europa existen tiendas como Primark donde podéis comprar ropa linda y barata. Esto acá prácticamente no existe. Si queréis ahorrar, tenéis que esperar rebajas o comprar en ferias o mercados. En la cosmética y medicina me basé bastante en la experiencia de mi mamá, porque es la que compra más este tipo de productos. Según ella, en Uruguay los precios de shampoos, acondicionadores u otros productos de cuidado personal suelen ser el triple de precio que en Europa. Y además la variedad es bastante limitada. Comprar desde afuera tampoco es tan simple, así que muchas veces no tienes el acceso a los productos que ya conoces. Lo notamos mucho específicamente cuando estábamos buscando un shampoo. Los que conocíamos eran caros y los locales no nos daban tanta confianza. Con la medicina pasó algo parecido. Cuando recién llegamos nos agarramos un resfriado y al momento de pagar medicamentos básicos el precio nos sorprendió. Y en mi caso, como pueden ver, tengo acné adolescente y cuando buscamos productos para eso, la variedad de los productos locales también era mucho más limitada que los de Europa. En general, a pesar de todas esas cosas que extraño, en Uruguay casi siempre puedes encontrar alternativas decentes a precios razonables. Sí, los productos europeos acá tienen menos variedad y precios más caros,
pero opciones hay. Y sinceramente todas esas desventajas se compensan con creces con todas las otras cosas positivas que ya mencioné en otros videos. Espero que les haya gustado el video. Dejen en los comentarios sus preguntas y a las más interesantes voy a tratar de responder en uno de mis próximos videos. También compártanlo con sus amigos, familiares y toda la gente que puede estar interesada en mi contenido. Cuida a vosotros mismos y a vuestros familiares y nos vemos en el próximo video.